Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva entrega del proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia, a su club de lectura y promoción literaria. En esta oportunidad vamos a hablar un poquitico más allá con personas que, si bien están dentro del círculo de la creación del libro, no son estrictamente escritores. Vamos a tener un diseñador que nos va a contar un poco acerca de cómo es el proceso de elaboración del libro, y también vamos a tener un gran ilustrador que con el que contamos en la corporación. Ellos nos van a contar un poquitico sobre las diferentes maneras de cómo abordar la historia para que el público, cuando tenga su libro impreso en las manos, sea agradable. Queremos recordarles que esta beca para la producción de bienes y servicios creativos y culturales innovadores 2 es una invitación que hizo el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Estímulos en 2020 y que la Corporación Entre Letras, con su proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia, ha resultado ganador. Queremos invitarlos a todos ustedes para que vean este programa, lo compartan con sus amigos, lo van a poder encontrar en www.entreletras.com.co. También en Facebook en CC Entre Letras y en Twitter e Instagram en @CC Entre Letras. Sin más, vamos a presentarlos a ellos. Ellos son Luis Miguel Ortiz López, él es pintor, diseñador, ilustrador, es de las personas que se ha encargado siempre de hacerlos de alguna forma estas ilustraciones que nos ayudan a entender más las historias de los libros. Con él vamos a tener una charla muy amena. Y junto a él va a estar Diego Yesid Torres. Diego Yesid es diseñador gráfico, ha trabajado también en este mundo de la edición, de la diagramación de los libros durante muchísimo tiempo con la corporación, y con él también vamos a conocer ese proceso que está casi que, por decirlo de alguna forma, detrás de cámaras, pero que es bien importante para los libros que ustedes van a encontrar tanto en físico como en nuestra página. Y junto a ellos van a estar el periodista Jaime Fernández Molano. Él es escritor, editor, director de la Corporación Cultural Entre Letras, fundador de esta corporación hace ya 40 años. Y junto a él también va a estar Henry Benjumea Yepes, es historiador, nacido en 1957, es filósofo, historiador, y con quien también de alguna forma hay un estrecho vínculo junto con estos dos personajes, pues ellos dos han estado en la elaboración también de sus textos. Les recordamos a todos ustedes que pueden compartir estos programas, pueden encontrar aquí entrevistas, pueden preguntarnos cosas a través de nuestra página. Nosotros con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo esas inquietudes, y también los escritores van a estar leyendo textos para que ustedes puedan participar de nuestro proyecto. Bueno, sin más ni más, vamos a ver cómo se hace un libro, qué es un diseñador, qué es un ilustrador. Adelante, Jaime, Henry, nos vemos en el estudio. Gracias, Orlando. Nos encontramos hoy con el maestro Jaime Fernández Molano, el director de la Corporación Cultural Entre Letras, y con Luis Miguel Ortiz y Diego Torres, que son los diseñadores, ilustradores, los creadores de estos libros. Jaime, cuéntenos la trayectoria suya y de Entre Letras como para empezar este conversatorio. Bueno, pues no es tanto como contar la trayectoria, creo. Pienso yo que sería como más lo que yo, digamos, he tenido como en la intimidad, propongo, ¿no? Sí, está bien. Desde el inicio, como de los primeros contactos con la literatura, pero para tener contacto con la literatura uno tiene que haber tenido contacto, creo yo, con la lectura, ¿sí? Yo he dicho algo que es bien curioso y después lo explico, es que yo he tenido, digamos, algo particular, es que yo empecé a escribir a los 4 años, empecé a leer a leer y a escribir a los 4 años y fui maestro o profesor, fui profesor a los 7. Entonces dicen, eso es increíble. Sí, claro, no es que me las esté tirando de genio, pero entonces cuento esa historia porque de verdad que es bien curioso. Yo nací en un pueblo en Ventaquemada, Boyacá. Yo digo que soy un boyacense de pura chepas, no de pura cepa, porque mi padre era funcionario de la Caja Agraria, en ese entonces los trasladaban a muchas partes, usted lo sabe, Henry, y pues dio que la coincidencia de que cuando él estaba allá en Ventaquemada, pues mi madre dio a luz. A los 6 meses me trasladaron para Bogotá y luego desde los 6 años estoy viviendo en Villavicencio.
En el trayecto en que yo estaba en Bogotá, mi padre fue trasladado eh, a, a un pueblo de Boyacá, y Garagoa exactamente, y él me llevaba por temporadas, me llevaba cuando yo tenía 4 años, me llevaba por temporadas y obviamente vivíamos en una residencia de allá y él se desempeñaba como secretario general de la Caja Agraria. Entonces pues él me bañaba, me vestía, empezó a leerme los titulares del periódico que tenían y después me dijo, ¿por qué no lo lee? Entonces yo empecé, El Tiempo, El Espectador, El Siglo, que era el que más le gustaba porque era bien godón mi papá. Y luego entonces me dijo, bueno, después vienen unos titulares. Y entonces él me llevaba, obviamente tenía que llevarme, no me podía dejar encerrado, me llevaba a la oficina y en la oficina entonces, ¿qué pongo a hacer este muchacho? Entonces se le ocurrió un día, dijo, bueno, aquí hay una máquina de escribir enorme, de esas máquinas enormes de escribir, y yo tuve que pararme en la silla en una enorme también escritorio y me dijo, bueno, me puso el papel y me dijo, bueno, esto funciona así, miren, si ve las letras, entonces hágale una carta a su mamá. Y desde entonces estoy haciéndole esa carta a mi mamá, no he terminado. Desde ahí empecé y ahí sigo. Y me enamoré, pues la primera vez yo aprendí a escribir de una vez en la máquina de escribir. Entonces fue muy hermoso ese proceso, le cogí mucho cariño a la palabra y desde ahí entonces he venido trabajando con las letras y con esto. Y remato para decir por qué fui profesor a los 7 años, porque ya llegamos a los 6, me inscribieron en el Perpetuo Socorro, que era de la profesora Adonai, que fue profesora de mucha gente acá. Eso es un dato prehistórico ya. Y como yo ya sabía leer y escribir, pues entonces pasé de kinder, inmediatamente me subieron a segundo. Y como yo ya era tan alentado y era demasiado hiperactivo y ya sabía leer y escribir, entonces la profesora cuando tenía que salir o se despistaba por allá con otras labores, me dijo, como usted ya sabe leer y escribir, está en segundo, entonces enséñale a los de kinder. Y entonces así empecé. Claro que ahí descubrí que tenía poca paciencia. Creo que aquí detrás de cámara lo sabe mi querido Santiago y todos ustedes, porque eso de que haya niños lentos para aprender es muy difícil tener paciencia. Pero bueno, empecé a hacerlo, pero también me enamoré de ese oficio y miren, he seguido haciéndolo hasta ahora, enseñándole a los niños, porque me parece que es un proceso muy chévere. Eso es más o menos como mi primer contacto digamos, con las letras, ¿no? No tanto con la literatura. Muy bien, ya enseguida hablaremos de sus libros, démosle paso a Diego Torres. Cuéntenos de su trabajo, cómo empieza usted en el arte y cuál es su trabajo, su aporte a la Corporación Cultural Entre Letras. Gracias, Henry, y muy buenas para todos. Pues la historia mía es muy chévere. Yo me encuentro con la corporación y más exactamente con don Jaime a través de un trabajo que yo hice para un tercero. Él lo vio, casualmente lo vio y le gustó mi trabajo, me contactó y desde ahí empezamos a trabajar. Me metí en este gran mundo editorial, a lo que le debo mucho a don Jaime y a la corporación. He aprendido muchísimo y pues gracias a esto he crecido, digamos, laboralmente y personalmente en todo este mundo de las letras, de los libros, el mundo editorial. Y ya llevamos casi 80, 90 libros con la Corporación Entre Letras, más o menos desde el año 2008, 2009, 2008, que vinculamos así a la corporación. Y pues no, la experiencia ha sido muy bonita y aparte de que pues me gusta lo que hago, amo mi trabajo y me enamoré de este mundo editorial que me ha aprendido a descubrir muchísimas cosas en cuanto a la cultura, en cuanto a los escritores, las historias que vienen detrás de ellos, todo lo que escriben. Es una vida... Sí. La ortografía, he aprendido muchísimo. Digamos que yo me siento muy privilegiado en cuanto a muchos colegas en ese tema de la ortografía y de pronto saber escribir.
por este tema de esta relación que he tenido con Entre Letras, ¿sí? Entonces me siento muy privilegiado y doy gracias a Dios por habernos cruzado en la vida. Ahora Luis Miguel Ortiz, que es pintor, diseñador, ilustrador. Cuéntenos también un poco su trayectoria, Luis Miguel, por favor. Yo recuerdo que tenía como, en lo que alcanzo a recordar, como unos 3 años más o menos. En esa época había una marca de cuadernos que se llamaba Cardenal, venían de 20, 50, 100 hojas. Y recuerdo que en una tarde ella me regaló un cuadernito de esos y un lápiz, me lo puso sobre la mesa de centro de la casa. Yo lo cogí y esa misma tarde en que lo trajo, rayé absolutamente todo el cuaderno. A partir de ahí, creo que, no sé si fue, no sé, creo que tiene un halo espiritual el asunto. Empezó ese vínculo con el lápiz y el papel. Posteriormente, mi hermano, cuando estábamos en el colegio, me alentó también porque él ya había, mi hermano que también es pintor y pues, está en el oficio, me alentó a que siguiera. Motivado también por lo que él hacía, yo iba detrás, como en los ciclistas chupando rueda, y iba haciendo mis ejercicios de dibujo básicamente porque empecé fue con el dibujo. Mis ejercicios de dibujo, después salté a otra técnica que me gustó mucho que fue el óleo, que fueron como a los 12 años, empecé con el óleo y experimentamos. Recuerdo que no teníamos, en esa época pues conocer el aceite de linaza y la trementina, para mí eso era del otro mundo. Entonces yo trabajaba el óleo con gasolina porque mi papá era mecánico y utilizaba y diluía el óleo con gasolina desde los poquitos de gasolina que le quedaban a mi papá, yo los utilizaba para diluir el óleo y trabajarlo. Pero descubrí posteriormente que la gasolina era una mala idea porque pues dañaba los cuadros porque posteriormente se llenaban de hongos y se quemaba el óleo. Entonces ya empecé a trabajar la técnica con más, pues de una manera más profesional. Mi primer contacto con la parte gráfica, con la parte de diseño, la tuve fue Jaime, gracias a él le debo eso, porque empecé con unas ilustraciones para una revista que entonces se llamaba Oriente. La revista Oriente cumplía en ese entonces 5 años, Sí, Jaime, sí, 5 sí, años, eso sí. fue más o menos ¿para qué Sí. fecha más o menos, Emilio? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero sí. Hice, Como 86, en algo ese así. entonces hice unas ilustraciones, hice como unas 3 ilustraciones a pluma, a Jaime le gustaron y pues después me buscó y me dijo que por qué no le hacía otras para otras publicaciones. Entonces ahí empecé en ese mundo pues del dibujo y perdón, de En la el ilustración, 91, en el en el 91 fue que... 91, ¿cierto? Me siguió gustando, aunque reconozco que a veces el ejercicio de la creación me cuesta más crear en la parte gráfica porque, porque eso tiene una connotación que, o sea, es algo que, como dijera, la parte creativa en ese campo es más exigente, porque uno tiene que asociar muchas ideas para crear una ilustración o un diseño de ese tipo. Posteriormente pues seguí con Jaime toda la parte gráfica, pero paralelamente ya iba trabajando la parte que es la parte artística, que es la que más me motiva. Y llevo en eso desde hace cerca de 30 años. Mm, Combino las dos profesiones, aunque debo decir que realmente mi oficio no es el oficio de diseñador gráfico, sino es pintor. Yo soy pintor realmente. Es un oficio que hago paralelo, pero realmente mi oficio es de ser pintor, porque creo que hay una parte más humana, más espiritual en ese oficio. Entonces, gracias a Jaime, pues estoy en este campo y hemos hecho muchos trabajos. eh, Gracias a Dios todos con muy buenos resultados y pues espero que continuemos con este cuento durante... Aprovecho, Henry, ya que estamos acá los tres invitados en este asunto, a mí me parece algo muy interesante y es el proceso que hemos vivido, porque los tres frente a una pantalla, ¿sí? Yo como creador y como director editorial, director de los libros, Luis Miguel y Diego, que se entienden, o sea, esa forma como se entienden me parece que es muy bueno. Hay que decirlo, si bien yo soy el acelerado del paseo, tengo dos creadores y sobre todo reconocer que debo reconocer en Luis Miguel, pero especialmente en Diego Torres, una paciencia increíble y una habilidad con su máquina tenaz. Entonces, si bien yo tengo una idea gráfica,
y Luis Miguel también, quien la hace realidad en la pantalla es Diego con una paciencia absoluta, que eso es importante. ¿Cómo es ese proceso entre ustedes dos? Cuenten, sería como chévere, ¿cierto, Henry? Que nos contara, digamos, esos procesos como para decir, hombre, es que es increíble porque son muchos diseños que son hechos en conjunto. Por ejemplo, los 40 años, ahí vemos el logo de los 40 años, fue precisamente ese asunto. De eso quería hablar porque la Corporación Cultural Entre Letras está cumpliendo este año 40 años, de 1981 a 2021, y el equipo de Entre Letras, en realidad, unas 6, 8, 10 personas que son muy pacientes porque todos conocen el genio y el acelere del director, y entonces yo quisiera precisamente aprovechar para hablar de eso, porque en sus hombros ha descansado el crecimiento de la corporación y del Fondo Editorial Entre Letras. Que nos cuente cómo ha sido esa unión y ese trabajo en equipo para hacer crecer y mantener este proyecto vivo. Jaime nos da una primera idea de todo, de qué se va a plantear en el libro, si es un libro, si es una revista. Bueno, depende de lo que se vaya a trabajar. Compartimos de esa idea, buscamos imágenes de apoyo. Una vez tenemos una imagen de apoyo, empezamos a posicionar los elementos sobre si es una revista o si es un libro, a posicionarlos sobre la portada, sobre la contraportada. Reorganizamos los elementos, vamos buscando la relación que hay con el texto y con relación a la imagen. Buscamos el equilibrio entre la imagen y todos los diferentes textos que van encima de la imagen. Pero básicamente lo que decía Jaime, eso sucede es porque realmente hay un entendimiento entre Diego, que es un excelente diseñador, porque aparte de la paciencia también es la habilidad para manejar su oficio, para manejar el computador y saber hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde nos vamos perfilando. Y gracias a eso pues encontramos que todos los trabajos que hemos hecho han sido muy buenos trabajos. Entonces ese trabajo en equipo también hay un poco de paciencia, porque yo a veces, y admiro y respeto eso en Diego, y es que muchas veces yo trato de imponer una idea, pero no se trata de imponerla, sino que él simplemente me dice, bueno, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si esto va aquí o esto va allá? Entonces, ese acople entre él y yo hace que funcionen las cosas. Distinto sería cuando yo trato de imponer mis ideas, porque pues obviamente no se trata de eso, porque muchas veces él tiene gran parte de la razón y yo no la tengo. Entonces, tratamos de encontrar un equilibrio entre esos dos conceptos. Eso ha sido lo chévere, ¿no? Que hemos encontrado ese equilibrio Sí. entre los tres, Sí. en donde Jaime da una idea y nosotros dos elaboramos esa idea y llegamos a un equilibrio donde nos podemos poner de acuerdo los tres y al final los resultados son espectaculares. Sí, Siempre son han muy sido buenos resultados. unos resultados muy chéveres, muy bacanos. A uno cuando le llega un trabajo hay algunos que le parecen más hartos, más canzones, Sí. y otros, ¿con cuáles son los que ustedes se entusiasman? Cuando Jaime les dice, tenemos un libro de esta naturaleza, ¿cuáles son los proyectos que más los entusiasman a ustedes? A mí me entusiasman mucho, por ejemplo, los libros cuando son de investigación, cuando traen historia. Digamos, en este caso, el año pasado hicimos este libro de Puerto Gaitán, ¿sí? que fue, digamos, un proceso de investigación muy chévere porque traía mucha historia de gente que, digamos, ya no está, ya ha muerto, pero que cuentan su pasado y su trayectoria en Puerto Gaitán, y eso a mí me trae mucho, digamos, me atrae ese tema porque viene acompañado de fotografías, y me gusta mucho el conocer la historia detrás de esas personas, ¿sí? Entonces esos libros me llaman mucho la atención. ¿En qué consiste exactamente cuando le presentan un proyecto de esto? ¿Usted qué? Bueno, pues primero nos reunimos, hacemos una reunión con Jaime y con Miguel, acordamos una idea, digamos. Recuerde que primero hay como al interior, cuando yo le digo, bueno, voy a cotizar este libro, primero usted extiende el texto para saber Sí, más sí, o menos sí, sí. y hacer una maqueta más o menos para saber, porque yo siempre le digo a quienes les cotizo, hermano, cuando usted me dice cuánto vale un libro es como si me estuviera diciendo cuánto vale un lote. Dígame en dónde está ubicado, de cuánta medida, etcétera. Entonces tienen que darme el texto y, digamos, decirme qué ilustraciones y arma el machote inicial muy rápido para saber, este libro es de 250 páginas de tal formato, y así arrancamos, ¿no? Luego ya viene el otro ya, trabajo. digamos, la parte de ideas,
Entonces vamos a hacer esta carátula, yo tengo esta idea de esta carátula, ya con Miguel pues nos sentamos a hablar, llegamos a un acuerdo, ¿sí? La presentamos nuevamente a la dirección y desde ahí ya arrancamos a hacer todo el interior del libro, ya con el material que nos han pasado, previamente corregido, imágenes, se retocan las imágenes que hayan que retocar, se arreglan, digamos, todos los textos, se empieza a organizar ya todo el diseño editorial. Se hace, digamos, ya cuando se termina el diseño, se hace una revisión, ¿sí? Con la dirección, luego se hace una revisión con los, digamos, con los autores y ya finalmente se hace una última revisión antes de enviar ya a impresión, ¿sí? Entonces ese es como el proceso de creación de los libros. Muy bien. Luis Miguel, ¿quiere agregarle algo más? Simplemente iba a decir que para mí es muy fácil cuando el diseño está acompañado de imágenes muy vistosas y llenas de color, porque realmente eso se hace solo el trabajo realmente. Muchas veces una buena imagen simplemente lo que pide es ubicación correcta de textos y no más. Sí, entonces me parece que a mí me gusta más cuando la imagen que respalda el texto es una imagen que tenga buen colorido, o sea, eso me parece a mí, sí. Gracias. Aprovechamos para hablar de los libros de Jaime Fernández, que tiene 2 libros de relatos breves, Mis muertes y El hombre que se mece, y 2 de poesía, Filo de ausencias y Edición secreta. Cuéntenos, Jaime, cómo ha sido el proceso de estos libros, el germen, cómo nacen y cómo hace usted para transformar todas esas historias mínimas en unas historias bien contadas, unas historias literarias, porque yo he sido también un admirador de su trabajo literario. Realmente la revista Ulrica alguna vez sacó un especial donde hablaba de 3 narradores y que a la vez eran poetas. Y pues fue para mí muy grata la compañía, porque era nada menos que con el monstruo de Evelio Rosero Diago y con el gran escritor también Triunfo Arciniegas. Ahí realmente se dio algo bien interesante, y es que Evelio empezó siendo poeta y Triunfo empezó también cometiendo algunos poemas, y se supone que yo fui como lo contrario y ahí lo reseñaban, porque realmente empecé ya, si bien uno hace las poesías esas malucas y panfletarias por un lado, y esos versitos amorosos chimbos con los cuales, bueno, a veces tiene éxito, pero son muy mala poesía. Pero ya en publicación fue curioso, y eso lo dijo el director de Ulrica, Rafael del Castillo, dijo, es curioso porque es muy raro que un escritor que ha sido narrador luego se convierta en poeta. Entonces, pues sí, realmente lo que a mí me ha parecido es esto, es que yo soy un contador de historias. Y o sea, porque las historias obviamente yo encuentro historias en todo lado, incluso en la misma poesía. Entonces, esto, como usted lo decía en el programa dedicado a usted, cuando dijo que de alguna manera eran historias también, ¿no? Detrás de la poesía. Sí. Entonces, uno es un contador de historias, un contador que a veces es narrador o a veces es poeta. Y listo. Y otra cosa que sí siempre he sido amigo es del texto breve. No sé por qué, pero siempre tuve esa idea. Mire que el mismo Evelio, en esos años felices de los 80 y algo, me dijo, usted hace muchas cosas influenciado por Monterroso. Y le dije, ¿pero quién es Monterroso? Y entonces me dice, ¿no conoce a Monterroso? Y me regaló el primer libro, que es La oveja negra y otras historias. Y dije, miércoles, hay unas cosas muy similares, qué bien, no sé por qué. Entonces, cosas como esas me animaron mucho más, ¿no? Porque que alguien diga que si estoy influenciado por un escritor famosísimo que yo no conocía, pues es una maravilla. Entonces, como eso, las historias contadas con mucha brevedad, incluso pues desde mis muertes inicialmente, y luego ya pues creo yo he tratado de perfeccionar de alguna manera esas líneas, esos trazos, con unas historias, lo que he llamado historias mínimas en El hombre que se mece. Sí, Jaime, yo sé de la dificultad que entraña el texto breve y cómo hace usted, porque sus textos realmente son breves pero muy grandes,
¿Cuál de estos libros le ha costado más trabajo hacer? Digamos, encontrar su idea perfecta de lo que debe ser un texto literario. Bueno, a ver, en primer lugar estoy hablando de los dos de narrativa, porque me pareció bien que usted, independiente no lo hace por cronología, sino por, digamos, hablando de estos dos, me parece que digamos, me exigí mucho más y ya uno como que dice, hombre, yo ya me boté a la piscina, tengo 4 libros publicados, este es el 5.º libro y no hay quinto malo, etcétera. Y ya tengo de alguna manera una responsabilidad con la literatura mucho más berraca, ¿sí? Ya mi amigo Henry lo ve con unos ojos más críticos y mis otros amigos que ven los textos antes, que son rigurosísimos. Y entonces pues me causó mucho más, digamos, exigencia ya ver cómo tejía yo las historias mínimas del hombre que se mece. Porque mis muertes vienen siendo casi como una selección de muchos textos que tenía uno sueltos y que finalmente uno recoge en un libro, ¿sí? Pero este sí fue un libro hecho cuidadosamente uno a uno de los textos. Pasando nuevamente a hablar de la corporación, porque vamos haciendo aquí un tejido. Sí, Jaime, cuéntenos cuál ha sido esos momentos álgidos de la corporación en donde usted se siente que sí se ha hecho un trabajo grande y que ha valido la pena el esfuerzo que todos sabemos que conlleva una empresa de esta naturaleza. Bueno, yo creo que han sido como álgidos y de extremo frenesí las últimas 4 décadas de Entre Letras. No hemos parado, ha sido un acelere muy tenaz. También está la ternura, también está el placer de la poesía por todos los poros. Y yo creo, y como nos inauguró alguien que está del otro lado, muy bien dijo, para acusarnos alguna vez en público, dijo, es que Entre Letras es una rosca de amigos. Y yo le respondí, por supuesto que somos una rosca de amigos, desde el principio hemos sido, porque esto es de amigos, o sea, aquí no hay ninguno que no sea un gran amigo, que uno sienta desde ese muchachito que conocí, gordito, chiquitico, que ahora es un larguísimo que se llama Juan David Botero. Imagínese que es como dicen que uno lo ha ayudado a criar literariamente, que eso es una maravilla. Y también estos amigos más viejos que yo, pero tan queridos, hombres y mujeres, como tan sensibles como Luis Miguel, que puede quedar como un año con un reclamo ahí, que uno le dice, pero ¿qué pasó, Luis Miguel? Y se siente mucho por algo que uno de pronto dijo, pero somos una cofradía que nos hemos caracterizado por hacer con mucho amor lo que hacemos y con mucha convicción. Sí, muy bien, y eso se nota en el trabajo. Muy bien, vamos entonces a pasar a darle paso a la poesía. Háblenos un poco de Filo de Ausencias y Edición Secreta, Jaime. Su primer libro de poesía que fue Filo de Ausencias y el posterior. Bueno, aquí yo creo que hay algo, me siento muy bien en este set por algo particular. Por lo mismo que hablaba yo, ¿no? Pero es que alguien que me conoce absolutamente como soy, desnudo absolutamente en el alma y sobre todo en el alma poética, es Henry Benjumea. O sea, hemos llorado juntos, hemos leído poesía con un vigor, nos hemos dicho las cosas más sinceras para ser críticos de forma mutua. Cuando yo leo un texto de Henry o Henry lee un texto mío, somos absolutamente críticos, pero también amorosos y también sabemos decirnos las cosas. En Luis Miguel, que es uno de los grandes amigos de mi alma, con el cual he tenido un contacto absolutamente precioso, digo yo, porque nos hemos entendido, nos hemos comprendido y veo la dimensión de ese artista enorme que hay ahí detrás, y con esa paciencia y esa solidaridad y ese don de gentes que tiene Diego, entonces se siente uno como nadando como pez en el agua en lo que más le gusta a uno, que es la sensibilidad, el ser humano que hay detrás de cada uno de nosotros. Mamándole gallo yo a mi sobrino que está detrás de cámaras y que es el productor, por ejemplo, con el negro Orlando. Entonces son momentos muy gratos y vengo a decir aquí que todos han conocido este proceso y cuando hablamos de
Filo de Ausencias, ya todos saben de qué se trata y es algo bien importante cuando decimos que Filo de Ausencias fue tal vez el libro con más angustia y sobre todo más dolor que he hecho yo. Ese libro lo hice en algo así como 2 meses, de un dolor terrible que me causó la separación con Doris, una separación que tuve, y me encerré solo a escribir ese libro, con el dolor más grande. Luego se lo pasé a Francisco Piratova, a Henry Benjumea, que fueron mis pilares para definir eso. Y finalmente, este libro tiene una particularidad, es que precisamente ni fue ilustrado por Luis Miguel ni fue diseñado por Diego. Este fue Andrés Romero Baltodano y otro diseñador amigo que estuvieron ahí en esto. Pero la portada fue de un gran amigo también, el hermano de Luis Miguel, Elber Ortiz. Hablando del otro, tiene el mismo proceso casi, y es, digamos, que Filo de Ausencias sale como un estallido total, un estallido, y una intensidad absoluta. Y luego ya viene Edición Secreta, que igualmente, con el mismo proceso que pasó con El hombre que se mece, ya es más elaborado, más pensado, selección de más de 200 textos de toda una vida y una historia ya más decantada de la poesía, y entonces se fue armando de alguna manera para llegar a ese libro que realmente pues también me satisfizo mucho, pero ya no fue tan, digamos, como en respuesta desbocada como lo fue Filo de Ausencia, sin embargo pues más reposado, etcétera, e igualmente pues con tutores amigos como Henry y otros amigos de otras partes del país y otras vigencias, digamos, y otras opiniones de escritores que me sirvieron mucho para poder decantar este trabajo de poesía. Muy bien, este ha sido pues el trabajo literario de Jaime Fernández, un trabajo mesurado que ha sido producido a lo largo del tiempo y cada vez con mayor exigencia. Como es normal en estos casos, en estas entrevistas, con tanta historia que contar, se nos quedan cosas en el tintero. No se preocupen que tienen un minutico para que nos cuenten, a ver, se recuerden qué se les quedó y nos lo compartan. Bueno, una cosa que yo ahorita escuchando acá a don Jaime y a Miguel, una anécdota que a mí me marcó mucho y una historia que hemos vivido en Entre Letras es un proceso literario del que ha vivido Juan David Botero, ¿sí? Que nosotros lo conocimos a él desde los 4 añitos y ya ahorita es un hombre hecho y derecho, y verlo crecer personalmente, literariamente, pues ha sido muy grato para mí como persona y como diseñador de sus libros. Entonces, digamos, ha sido muy satisfactorio ver a ese niño convertido ya en un hombre y literariamente un gran escritor, ¿sí? Que ahora anda recorriendo el mundo y estudiando lo que le gusta y haciendo lo que ama, escribir. Entonces, para mí ha sido muy reconfortante ver esto y traerlo a cotación ahorita, me parece muy chévere. Qué bueno, porque la historia de Juan David es interesante. Miguelito. No, a mí solo me queda... Que fue una obra fabulosa de Miguel, además Este es un de un trabajo buen que libro. se hizo, un trabajo que se hizo con tintas, plumilla y tintas. Pues básicamente se pretendía... Sí, ahora. Se pretendía era pues buscar el mayor colorido posible y estar también sujeto un poco al texto para recrearlo de una manera más fiel. Creo que se hizo un buen trabajo. Creo que logramos un buen trabajo y pues gustó mucho el libro. Y la historia también, obviamente, sí. En general, la ilustración y el contenido del libro. Solo me queda finalizar con una reflexión, y es que yo pienso que las cosas, independientemente de lo que se haga, siempre hay que hacerlas con todo el corazón, con todo el esfuerzo que uno tenga a la mano, y pensar que la recompensa en sí misma es el oficio que uno hace. Entonces, si uno
si uno siempre lleva eso en mente y en el corazón, yo creo que siempre las cosas se van a hacer bien y siempre van a ofrecer buenos resultados. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, qué pena Henry, Tranquilo, bien pueda. darle un agradecimiento. Primero pues a la corporación, a todo el equipo del cual hago parte, digamos por este espacio y este reconocimiento, digamos a Luis Miguel y a mi persona, que nos incluyen dentro de todo esto, de los escritores. Quisiera darle las gracias por abrirnos este espacio, ¿sí? Y pues esperar que vengan muchos proyectos más, de los cuales estaremos felizmente encantados de seguir trabajando. Una invitación para lo comercial, y es que no olvidemos que tenemos en otro enlace grabación de los textos, textos de los autores, imágenes de las ilustraciones y de las portadas, e igualmente que tenemos para todos ustedes, digamos, estos libros. Todos los libros de los autores van a estar en un enlace en la plataforma digital de Entre Letras, que es www.entreletras.com. Muy bien, pues agradecerles a ustedes que hacen posible estos encuentros y este desarrollo cultural e invitarlos a que sigan trabajando con esa dedicación, con ese empeño, con ese entusiasmo y ese amor que le ponen a todo lo que hacen. Muchas gracias. Gracias, hermano, gracias.